Vamos a aprovechar para contar que a las 5 de la tarde del jueves las actividades van a abrir con El llanto de Luchi, microhistoria, memoria y producción audiovisual como insumo para investigar el pasado. Es una proyección y conversación a cargo justamente de este historiador Sebastián Carasay, que luego va a estar conversando con Rubén Chababo, con un receso de café y medialunas mediante. Esto, vamos a recordar, va a ser el jueves que viene, 26 de marzo, entre las 17 y las 20, se van a dar estas actividades en el subsuelo de Puerto Joven, el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara. Rubén, ¿estás ahí? Sí, ahí me escuchan mejor. Ahora Vamos sí. todavía, Ahora ahí sí, está. ahora sí. Vamos de nuevo, Bueno, entonces. sí, me habían dale. preguntado qué expectativas tenía, Exacto, ¿no? Para este encuentro, y decía que conozco el trabajo y la producción de Sebastián Carasay, que es un sociólogo argentino, que viene trabajando desde hace años, bueno, diferentes aspectos de la sociedad argentina, ¿no? Uno de ellos está concentrado en su libro que se llama Los años 70 de la gente común, la naturalización de la violencia, que publicó ya hace unos años atrás la editorial Siglo XXI, ¿no es verdad? En ese libro, Carasay va registrando de qué modo la violencia, la violencia política, la violencia en sus más crudas definiciones, estaba extremadamente naturalizada en la sociedad argentina. ¿Y esto cómo lo verifica él? Bueno, lo verifica a través de cómo aparecía el tema justamente de la violencia en los mass media, a través de las publicidades, de las conversaciones. Quiere decir, era una sociedad que de algún modo preanunciaba ese derrumbe brutal y civilizatorio que tiene lugar en el 76, pero su anticipación unos años antes, ¿no es verdad? Cuando ya habían comenzado en pleno gobierno constitucional las desapariciones forzadas de personas, los centros clandestinos, el hacer del enemigo político, del disidente, un objeto de caza, ¿no? En el sentido de salir a cazarlo, ¿no? Así que esto es lo que va rastreando Sebastián Carasay en sus textos, ¿no? Cómo la violencia estaba, de algún modo, altamente naturalizada en nuestra sociedad. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me llamaba la atención la invitación a la perspectiva microhistórica. ¿Nos podés contar un poco qué significa justamente esa perspectiva microhistórica? Claro, esta perspectiva microhistórica se detiene no los grandes relatos, no en las grandes historias, sino en microhistorias, no en pequeños detalles. El sociólogo va y descubre, yo sé, cómo a través del relato de un tendero o de un kiosquero o de una ama de casa, se va revelando en su discursividad, naturalmente, este tipo de manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Que ponen en evidencia, vuelvo a decirlo, en el caso de Carasay, podría ser con otros temas, ¿no es verdad? En este caso, el tema de la violencia, ¿no? Son pequeñas historias que alumbran, iluminan, de algún modo, un contexto más general. Rubén, te quiero preguntar acerca de la memoria en estos tiempos que corren, y me voy a apoyar en el encuentro que tuvo lugar el año pasado en Buenos Aires, a propósito de la llegada de Trump al poder y de Milei aquí en la Argentina, al lugar de la memoria, en estas escenas norteamericana y argentina, que fue un poco el tema de ese encuentro, donde algo de lo que vos dijiste tiene que ver con la dificultad de hacernos las preguntas difíciles, ¿no? Un poco para soltar la memoria, para despabilarla, en lugar de quedarnos un poco en un estado de sedentarismo en ese sentido. ¿Cómo es eso? Sí, esto... Te agradezco la pregunta. Esto no es un rasgo diferencial argentino, sino que es humano, ¿no es verdad? Desde hace muchos años hay una sacralización de la memoria, ¿no? La memoria no solamente se ha sacralizado, sino que se ha institucionalizado.
tiene todo un repertorio, tiene todo un ceremonial, y parece que somos mejores personas, somos personas críticas, pensantes, porque elogiamos la memoria. Pero nos preguntamos muy poco para qué sirve esa memoria. Por ejemplo, se dice para no repetir aquello que nos ocurrió. Es mentira, digamos. Debemos reconocer que pueblos, sociedades y comunidades que tienen memoria pueden repetir el pasado, es decir, que recuerdan su pasado de manera puntual o aún más atroz que aquello que vivieron. Es decir, la memoria no es garantía de nada, ¿no? Por otra parte, las memorias que se van diseminando generalmente, digo, desde los espacios institucionales más que nada, son memorias acríticas, ¿no? Son memorias acríticas que en realidad tienen la forma de un consuelo, porque, vuelvo a decir, la quedan encerradas en el ceremonial. Y, por ejemplo, una memoria que fuera realmente productiva estaría preguntándose por fuera de los clichés, por fuera de los lemas, por fuera de las consignas, qué fue, por ejemplo, en nuestro caso, aquello que precipitó o que hizo posible que la violencia irrumpiera del modo, o golpeara, mejor dicho, no irrumpiera, golpeara del modo que nos golpeó durante la última dictadura. Una respuesta consoladora sería decir por la perversidad de los militares, ¿no? Bueno, y ahí nos quedamos tranquilos, ellos y nosotros, ¿no es verdad? Pero la violencia institucional, estatal, tiene larga data en nuestro país, y los militares no llegaron a donde llegaron por, digamos, caídos de un aerolito, ¿no? Sino que fue parido por nuestra sociedad. En este caso, en el caso argentino, como en tantos otros casos en la historia contemporánea. Bueno, preguntarnos qué fue lo que hizo posible que eso ocurriera. Y esas son preguntas muy intrigantes, ¿no? Porque nos vamos a descubrir que gran parte de la sociedad acompañó previamente esta llegada, ¿no? La de los militares al poder. Que las organizaciones armadas estimularon la posibilidad del golpe porque ahí se iban a agudizar las contradicciones, hay que decirlo. Los partidos políticos llamaban y golpeaban las puertas de los militares. Digo, atrevernos a preguntarnos las preguntas insoportables en muchos casos, ¿no? ¿Y para qué? Para poder extraer alguna lección, algún aprendizaje, y para haber pasado es un territorio siempre muy complejo. Rubén, me quedo pensando en esto que planteabas en relación también a estas perspectivas microhistóricas, a la vida cotidiana, a reconocer, ¿no? Estos tonos afectivos o climas de época previos a la institucionalización de esa violencia que fue la dictadura. Y pienso en que otros rasgos de la vida cotidiana, digo, más allá de esas organizaciones, como, bueno, vos decías, los partidos políticos, ustedes, o pensabas con Sebastián, que podemos ver esos rasgos en la sociedad, ¿no? Como eso que todavía no estaba institucionalizado, pero que estaba en el aire, como claro, esta estructura del sentir, diría Raymond Williams. No es mi tema de estudio, pero sí es lo que trabaja Sebastián, ¿no es verdad? Por ejemplo, él hace un recorrido por las publicidades de la década de 60, 70, y ve, por ejemplo, una insistencia en lugares absurdos, innecesarios, donde se menciona que la resolución de una discusión bien vale hacerla a través de las armas. Por ejemplo, tú no tenías este registro. Mira. Y eso las publicidades de la década de 70 lo tiene clarísimo. O, por ejemplo, en otras publicidades donde se dice, ¿no? Se exacerba que una sociedad se tiene que despojar de todo lo que tenga que ver con un significado de izquierda, y lo hace de manera muy irónica, muy con el humor, con el sarcasmo, con la ironía. Bueno, son pequeños elementos, ¿no? Digamos, son publicidades que en muchos casos hoy no toleraríamos, ¿no? Hoy no toleraríamos nunca. Pero bueno, eran muy comunes en aquellos años. Y él las registra, por ejemplo, en eso, en la publicidad. Y también en canciones de ese momento que no recuerdo en este momento, pero
es como que se va preparando o se va gestando, ¿no?, ese horizonte. Bueno, en realidad la sociedad argentina era muy violenta en la década del 70, muy violenta. Este no era un páramo de civilidad y de ciudadanía. Los conflictos se dirimían con las armas, ¿no es verdad? Y la violencia era entendida por amplísimos sectores como paridora de historia, ¿no? Tanto por los sectores más reaccionarios como los llamados sectores progresistas, ¿no? Bueno, ese era algo que hoy, por suerte, no participa. Hay otras características de nuestro tiempo que yo no soy sociólogo, no me atrevería a calificar, pero en ese momento, digamos, sí, la violencia ocupaba, o la violencia como forma de dirimir conflictos, ¿no? Como modo de dirimir, era un factor común en nuestra sociedad, es el tema de Karzai. Rubén, te traigo a tu tema de especialidad y esta cantidad de trabajos que tenés respecto al proceso memorial, ¿no? Y dabas algunas herramientas para pensar esto, hablabas de preguntas incómodas. Me parece muy valioso lo que aportás y necesario en este momento. Estamos a 50 años en un momento muy turbulento políticamente. ¿Dónde se tendrían que dar esos espacios? ¿Cómo te imaginas que esas preguntas o esa discusión en lo complejo de la trama social se tendrían que dar? Digo, pensando un poco en el futuro, ¿no? Pensando un poco en el futuro y algo que no lo está haciendo, bueno, uno de esos lugares, vuelvo a decir, es tratar de sacarnos la modorra repetitiva, ceremonial, ¿no? Que no termina diciendo nada, ¿no es verdad? No termina diciendo nada. Entonces, yo creo que un papel importantísimo le cabe en este tiempo, por ejemplo, a la universidad. ¿Por qué? Por la autonomía que tiene la universidad, ¿no? Para generar discursos de reflexión, de miradas críticas, de miradas que no sean necesariamente las ya acuñadas, y que vayan generando un campo de pensamiento y de reflexión más interesante, porque no se lo podemos pedir al sistema educativo, que hoy en día está cautivo de normativas nacionales, a los cuales el tema de la memoria y los derechos humanos realmente le importan mucho, ese es el tema, le importan mucho y por eso no aparecen, ¿no, verdad? Porque le importan mucho. Claro. No es que no le importe, importan, y como importan no aparecen. Entonces, digamos, creo que por ahí. Y después, vuelvo a decirlo, no hay demasiadas estrategias. Tuvimos largos años en los que de algún modo se pudo haber construido otra cosa y hoy estamos donde estamos, ¿no es verdad? Y vuelvo a decirlo también porque hemos tenido, y esto es a veces muy feo, no es feo, a veces cómo decir, digamos, hemos tenido, como nosotros, como tantas otras, una confianza desmesurada en la memoria. Creer que recordar y apostar por la memoria iba a ser garantía de algo, y no lo es. O en todo caso la memoria es un trabajo constante, continuo, que no puede reducirse a los aniversarios. Si no, lo vamos a comprobar ahora, la semana que viene, el 24 será un día donde se concentrarán todas las discursividades sobre la memoria, y el 25, bueno, volveremos a nuestro trabajo cotidiano, hasta el próximo 24, ¿no? Algo que suele suceder con los aniversarios. Pero, vuelvo a decir, me parece que debemos hacernos muchas preguntas, ¿no? No recordar solamente el 76, sino cómo llegamos hasta ahí, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Y esa es una pregunta que debiéramos hacer, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Rubén, bueno, yo creo que esa pregunta habilita muchas respuestas. Esta modorra que señalás después se hace piel en la política también, ¿no? Esto de también armar espacios para hablarles a los convencidos, a los del palo. Eso también tiene consecuencias en otro plazo, ¿no? Sí, claro, porque justamente uno de los riesgos de los espacios memoriales, esto que es que
uno termina hablándoles, yo lo digo como director, haber sido director de un espacio memorial muy importante. A veces uno tiene que reconocer que termina hablándoles a los ya convencidos, cuando en realidad el mensaje, el gran esfuerzo, debiera ser proyectarlo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero también otro de los desafíos es cómo enlazar ese pasado con este presente. Quiero decir, no para hacer comparaciones banales, ¿no? Porque eso no sirve, como aquellos que dicen Milei es la dictadura, en absoluto. Eso significa, es una forma de banalizar aquel pasado atroz, ¿no es verdad? Macri basura, vos sos la dictadura, eso es una estupidez, eso es una butad, digamos, no permite entender el pasado ni el presente que se condena, ¿no? Porque tiene otras características, no responde a los mismos registros. Vuelvo a decir, en muchos espacios memoriales hoy en día, digamos, lo que cuesta hacer, bueno, llegar a las sociedades, a las comunidades donde estos están insertos. Y lo cierto que debiéramos entender también es que la sociedad argentina, pero también las del resto del mundo, también hoy en día están muy preocupadas, muy atemorizadas, muy horrorizadas por otros derrumbes, por otros temores, por otras incertidumbres, ¿no es verdad? Y a veces uno viene a contarles historias de un pasado y les dicen, tenés que poner atención en esto, y la gente dice, mirá, no llego a fin de mes, mirá el temor a la guerra, mirá, bueno, tantos temores que hay, ¿no? Y entonces a veces la gente realmente dice, no quiero volver a ese pasado, pero no por una negación, sino porque, bueno, en ese presente también está cargado de incertidumbres, de dolores y de verdaderas catástrofes, que no son iguales, pero son también horizontes del dolor. Bueno, la memoria no se le puede obligar a tener a nadie. Batallas más cercanas, ¿no? Estamos totalmente presionados por un montón de cuestiones en este momento. Batallas más cercanas, como vos decís, Rubén. ¿Cómo? Batallas más cercanas, ¿no? Esto que decís, las problemáticas que la gente tiene y que no es que sean más importantes, pero sí son más agobiantes quizás en el día a día, ¿no? Las dificultades que se atraviesan en este momento. Esto no significa desmerecer el pasado, sino entender, digamos, dónde está el ciudadano medio y, digamos, en las luchas cotidianas en las que se encuentra, ¿no? Eso no significa tener que abandonar el trabajo de la memoria. El trabajo de la memoria debe continuar, pero vuelvo a decirlo, enfrentando el fantasma constante que sobrevuela sobre es el de la cristalización, ¿no? El de la cristalización. Cuando se cristaliza y también cuando se obtura la posibilidad de preguntas y de debates, y cuando surgen algunos debates se acusa al que los enuncia, a los que los impulsa como negacionista, como portador de teoría de los demonios, como defensor de los criminales. Eso empobrece la construcción de la memoria y la conversación democrática, porque eso ha pasado y muchas veces sigue sucediendo, ¿sí? Alguien que piensa cómo llegamos a la catástrofe y al derrumbe civilizatorio que fue el 76 y se pregunta por la responsabilidad que para esa catástrofe tuvieron las organizaciones armadas, enseguida es acusado de estar reivindicando la teoría de los demonios. Es descabellado, no es así. Es tratar de pensar la complejidad de ese tiempo histórico. ¿verdad? Claro, es tratar pero de pensar la complejidad de ese tiempo histórico. Y eso está escrito en tantos textos, digamos, ¿no? No hay que alarmarse con eso, hay que abrir las discusiones y los debates. Rubén, te agradecemos este rato, siempre es un placer escucharte y conversar con vos. El próximo jueves allí en el subsuelo de Puerto Joven, en el Selche, a las 5 de la tarde arrancarán las actividades y allí te podemos encontrar. Gracias por este rato y te mandamos un abrazo grande. Gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.